Bendiga, queridos hermanos en Cristo, amigos y amigas que me escuchan en este momento. Vengo en este momento a traerles mi testimonio y quiero en este momento primeramente leer en San Juan 3:16, capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como titula este video y como te decía al principio, vengo a traerte mi humilde testimonio, pero poderoso y grande para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el año 2001, más o menos un 16 de junio, este hombre que les habla en este momento era un hombre tiempo hacia atrás muy diferente. Viví una vida antes de conocer de nuestro Señor Jesucristo, en el cual crecí en un hogar con mis padres, con mis hermanos, y en el cual tuve de parte de mis padres una educación muy buena en cuanto a los valores, en cuanto al respeto y en cuanto a la moral. Y fui creciendo y llegó un tiempo en mi vida en el cual este hombre que les hablaba en ese tiempo estaba en mi juventud, pues no me metí en ningún grupo violento, ni tampoco en vicios de droga. Era un joven exageradamente tímido. Me daba temor al hablarle a las personas. Me daba temor el comunicarme con las personas frente a frente. Y en el estudio todo esto me dificultaba aún para tener presentaciones frente a los compañeros, pues todo me generaba quizá miedo y temor. Quizá hacía esto parte de mi personalidad, pero también muchos temores vinieron después y se fueron arraigando a mi vida, aparte de la timidez, cuando tuve la experiencia de ver morir ahogado a un primo que se había criado con nosotros como un hermano más. Eso influyó más en mi personalidad tímida, temerosa y nerviosa. Y entonces fui creciendo, terminé el bachillerato y me encontraba en un mundo donde me sumergí en mi timidez, en mi soledad, en lo que creé en mi propio mundo solo, y así fui creciendo en ese tiempo. Y todo esto, todas estas circunstancias de timidez, de temores, de nerviosismo, generó con el tiempo el hecho de que me deprimía de una manera que llegué a no encontrarle ni siquiera razón a mi vida. Y poco a poco fui metiéndome en el alcohol, en el cual comencé poco a poco, quizá en mi mismo hogar, aceptando cerveza, aguardiente, y fui encontrando que esto, cuando ya había consumido bastante, me ayudaba para
el soltarme algo más para la timidez, para los temores que sentía con las personas, con todo lo que me rodeaba. Y entonces me sumergí poco a poco, o más bien rápidamente, en un mundo de alcoholismo. En un mundo donde encontraba ese aliciente para mi vida, refugiándome en el alcohol. Y así llegué a un momento en el cual, para resumirte, diariamente consumía cualquier tipo de licor. Llegué aún a probar el alcohol puro. Y prácticamente lo que tenía lo dedicaba al alcohol, y cuando no tenía buscaba hasta prestado para consumir alcohol. Y rápidamente igualmente mi vida se fue degradando. Llegué a perder gran peso porque no me importaba ya el comer, sino el estar consumiendo alcohol. Y así fue avanzando esta atadura en mi vida, donde ya llegué a un punto, después de ser un hombre que era practicante de la iglesia católica, de la fe católica, constantemente, llegué a un momento en el cual ya no decía: no creo en nada, no creo en Dios. En un momento en el cual decía: no me importa morirme. En un momento en el cual venían a mi casa o por el camino me encontraba personas que me compartían del evangelio, y yo les decía: el que se va a salvar, que se salve, que se va a ir para el infierno, que se vaya. Porque yo estaba totalmente sumido en el alcohol, en una depresión, lo cual no había llenado mis vacíos, sino que antes había generado más vacíos en mi vida. Había generado más incertidumbre en mi corazón y en mi vida. Y ya no me importaba nada en mi vida. Andaba aún hasta con la ropa rota. Andaba sin importarme el comer, sin importarme nada en mi vida. En un momento de esos, en cierta oportunidad, una persona, cuando me encontraba bajo los efectos del alcohol, por un callejón pasó y me dijo: Cristo te ama. Cuando me dijo eso, estaba precisamente en un momento donde pensaba en lo desgraciado que era mi vida, solamente corriendo y yendo donde había para consumir alcohol. Iba a reunirme con unos amigos para esto. Y avancé con eso, pensando en mi corazón esas palabras: Cristo te ama, y el rostro de esta persona. Y me fui a consumir alcohol, pero ahí reunidos en la mesa, les comencé a hablar de lo que me dijeron, y sin saber, comencé a hablar fue de Dios. Luego esto pasó. Y después de unos días, escuché un mensaje en una emisora cristiana, donde el Señor tocó mi corazón y me dijo que Él había venido acá al mundo, no a fundar una religión, sino que había venido para que todo aquel que en Él creyera tuviera vida, que no se perdiera, sino que tuviera vida y vida eterna. Y yo dije: yo quiero de eso. Aunque estoy vivo, me siento muerto, sumido en una atadura que ya controlaba mi vida, como era el alcohol.
Y entonces anoté la dirección de una iglesia y me fui solo para el centro a buscarla. Era las 7 de la noche un miércoles, pero yo no la podía encontrar. Hasta que por fin la encontré. Entré a aquel lugar y me hice en la parte de atrás. Y cuando yo toco ese lugar, comencé a sentir algo diferente. Y comencé a escuchar las alabanzas, las oraciones, y luego la palabra, y luego el llamado a la oración de fe. Y me sentí inmediatamente conectado. Y yo dije, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que he buscado toda mi vida. Y cuando salgo de allí, no tenía otro más anhelo que volver a estar allí. Y voy a mi casa y leo los textos donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida y vida eterna. Y yo le dije a Dios, Señor, me siento muerto en vida, pero yo quiero esa vida que tú ofreces, Señor, en tu palabra. Y le dije, Señor, tú conoces mis luchas, ayúdame. Así, queridos oyentes que me escuchan, amigos, hermanos en Cristo, comencé este camino anhelando y metiéndome con Dios, buscando culto, buscando palabra. Y yo te digo, no fue fácil soltarme de esa atadura. A los 3 meses volví a caer en el alcohol, pero con todo eso yo iba a la iglesia. Persistí. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí que yo tenía un problema y que mi solución era Jesucristo. Y un amigo que por ese tiempo empezó conmigo me dijo, yo no vuelvo hasta que yo no esté bien y deje fallarle al Señor. Y yo le dije, yo sí vuelvo, porque solo nunca pude salir de esto. Y el único que me puede ayudar es Jesucristo. Y así persistí por mucho tiempo, hasta que algún día, escucha bien, le rogué al Señor y le dije, Señor Jesucristo, le dije, Señor, ¿por qué no haces un milagro en mi vida y me limpias mi sangre y me colocas nueva sangre, Señor? Que yo no vuelva a sentir que mi sangre hierve, Señor, cuando huelo alcohol. Y escucha bien, recuerdo ese día, alcé mis ojos al cielo, clamé al Señor. Y a partir de ahí, mi sangre fue limpia del alcohol. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, cambió mi vida, me sanó, me liberó y llenó mis vacíos. Y a partir de todo ese tiempo, ese momento, no he dejado de buscar del Señor. Escucha bien, el Señor, toda esa timidez, el Señor me dijo, comienza a servirme, porque vas a dar de lo que tú tienes. Y el Señor me dijo, esa es la cura para tu timidez. Y comencé a servirle al Señor. Comencé a caminar por todos los lugares predicando. Lo primero que le decía a las personas para evangelizar, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Y comenzaba a darles de lo que Dios me daba, le daba hacia las personas. Y así comenzó el Señor a levantarme como un líder. Así comenzó el Señor a levantarme en el servicio a Él. Así comencé avanzando en grupos familiares, siendo parte de un grupo, luego líder, luego subí a líder de zona, luego a supervisor, luego a obrero. Y hoy, para la gloria del Señor,
le sirvo a Dios como pastor. Escucha bien, no ha sido un camino fácil, pero ha sido el mejor de los caminos. Porque el Señor cambió mi lamento por baile. Porque el Señor llenó mis vacíos y los sigue llenando. Porque el Señor me dijo, tú no estás para estar solo encerrado en cuatro paredes. El Señor me dijo, tú estás para ser un instrumento en mis manos y dar a otros de lo que yo te doy. Escucha bien, y hasta ahora sí he entendido el propósito por el cual el Señor me ha llamado. Y el servicio al Señor ha sido la mejor manera para el Señor perfeccionar mi carácter, para formar mi carácter a su imagen y su semejanza. Ha sido la mejor manera para el Señor sacar de mi vida todo aquello que Él necesitaba formar en mi corazón y en mi vida. Por eso yo te animo, querido amigo, amiga que me escuchas. Si tú estás sumido en una atadura, para ti hay también esperanza, porque también la salvación es para todos. Jesucristo vino a rescatar lo que estaba perdido. Tú no tienes que vivir ni morir con esa atadura de droga o de alcohol o de idolatría o de lo que sea. Jesucristo vino también a liberar tu vida de toda atadura. No es imposible, pero solo no lo puedes lograr. Jesucristo es nuestra mejor ayuda. Y tu vida tendrá un sentido cuando tú aceptes a Jesús en el corazón. Y si tú ya lo has aceptado, yo te digo algo. Sigue caminando con el Señor. Sírvele a Jesucristo, nuestro Señor. Porque escucha bien, Él, todo lo que hay en nosotros lo hace nuevo. El apóstol Pablo decía, yo no pretendo verlo alcanzado ya todo, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y recuerda que Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pero Pablo fue dando los pasos de perfección en Cristo Jesús, permitiendo ser un instrumento y no un perseguidor, como tú y yo lo debemos de ser. Debemos de ser en este tiempo, sí que debemos de ser personas que aportemos a la obra, no que restemos a la obra. Personas que aportemos a la iglesia donde Dios nos ha puesto. Hombres y mujeres que mostremos a los que nos rodean de que Jesús si hace todas las cosas nuevas, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que tú hayas hecho en la vida pasada, desde el momento que aceptas a Jesús en el corazón, todo eso pasa al olvido. Todo eso, dice el Señor, las cosas viejas pasan. Y dice que Jesús comienza a hacer nuevas cosas en nuestras vidas. No te pierdas la oportunidad de tú conocer verdaderamente quién es el hombre o la mujer que Dios había creado. Pero que el pecado, la maldad, el enemigo lo distorsionó, te mostró otras cosas, te dijo que no, que ibas a ser alguien sumido en el pecado, sumido en la perdición, sea cualquier pecado. Eso lo dijo el enemigo. Alguien solamente para estar destruyendo lo que tiene en su entorno, aún su propia vida. Cuando el Señor nos creó a su imagen y semejanza. No te pierdas la oportunidad de conocer a ese hombre, esa mujer, ese joven, esa joven
que el Señor conoce y lo mira con sus ojos. No te pierdas esa oportunidad de mostrar a otros la verdadera vida con la cual te creó el Dios eterno. Si yo hubiera seguido por el camino del alcoholismo, hubiera sido uno más de los sumidos en las calles, en el alcohol, en la perdición. Me hubiera perdido la oportunidad quizás de tener un lindo hogar como lo tengo, de tener unos lindos hijos, una linda esposa como la tengo, de estar sirviéndole al Señor. Escucha bien, oye, como es un privilegio para mí servirle al Señor. Me hubiera perdido esa oportunidad de conocer que era alguien útil en las manos del Creador. Date la oportunidad de conocer quién verdaderamente eres en Cristo Jesús. Lo viejo pasará al olvido. Y si tú ya caminas con el Señor, escucha bien, no te detengas, sigue avanzando, permitiendo conocer tu propósito. Escucha bien, permite que el Señor te ayude en tus luchas, quizá con lo que todavía no le has entregado al Señor, con lo que te ha costado entregarle al Señor, en tus luchas con tu carácter, tu lucha con el yo mismo, y ser alguien que gane batallas en Cristo Jesús. Solamente así podremos ser verdaderamente hombres y mujeres vencedores en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Ese es mi testimonio. Tendría mucho más para contar, pero en otra oportunidad será. Suscríbete al canal, comparte este mensaje evangelístico con otras personas, dale like y déjame tus comentarios que son muy valiosos para mí. Dios te bendiga.